Noveno día de nuestro reto 28 días aprendiendo Angular 17 y hoy vamos a hablar sobre Server-Side Rendering aquí en Dominicode. ¡Empecemos! Ok, hablemos de Server-Side Rendering y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como es un tema muy extenso y sinceramente no es un tema que yo tenga al día a día y que lo controle 100%, lo vamos a dividir en varios episodios. Hoy vamos a ver sobre Server-Side Rendering, qué es, por qué utilizarlo y demás, cómo podemos crear una aplicación con Server-Side Rendering en Angular, cómo podemos modificar o agregar Server-Side Rendering a una aplicación de Angular ya creada. Y mañana vamos a hablar sobre Client Hydration o sobre hidratación. Luego hablaremos específicamente de los métodos AfterRender y AfterNextRender, porque aunque están relacionados en el ciclo de vida de los componentes de Angular, también tienen algo que ver con el Server-Side Rendering y aparte de esto también tienen algo que ver de lo que hablamos ayer del contexto de ejecución. Entonces he decidido hablar independientemente de ellos. Y luego hablaremos sobre el deploy de una aplicación Server-Side Rendering, las consideraciones y demás. Porque es muy común de que todos hablemos de las ventajas del Server-Side Rendering, etcétera, 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 pero nadie habla del costo extra que conlleva. Realmente lo necesitamos, qué necesitamos hacer, qué procesos se tienen que llevar a cabo para tener un Server-Side Rendering. A veces en los proyectos yo he notado que lo hacemos por moda y no es así. Tiene unas implicaciones y realmente debemos estar seguros o seguras de que lo necesitamos y a partir de ahí, pues obviamente trabajamos. Así que dicho esto, los siguientes 3 días serán sobre Server-Side Rendering también. Vamos a empezar hoy con lo primero. Y lo primero, como debe ser o como es lógico, debe ser ¿qué es el Server-Side Rendering? ¿No? Pues sencillamente es el proceso que involucra o envuelve el renderizado de nuestras páginas en un server. Este server puede ser Node.js, este server puede ser un .NET, etcétera, etcétera. Normalmente, cuando hablamos de Server-Side Rendering en Angular, pues como es JavaScript, lo hacemos con Node.js, ¿de acuerdo? Pero realmente lo podemos hacer en el backend con diferentes lenguajes de programación. Este renderizado incluye incluso el estado y una vez esto está renderizado, se envía al cliente y Angular inicia la inicialización de nuestra aplicación con la data que contiene dicho HTML. Otra de las preguntas es ¿por qué utilizar Server-Side Rendering? Una vez que ya estamos seguros de que realmente necesitamos Server-Side Rendering en nuestra aplicación, pues las ventajas en comparación con el client-side, que es tradicionalmente lo que hacemos, pues es una mejora en cuanto al performance, porque obviamente como las páginas se renderizan desde el backend, esto ya nos envía, digamos, el HTML, bueno, digamos no, el HTML hacia nuestro cliente y el browser pues hace el parseo, el renderizado y demás. Otra ventaja es la mejora considerable, lo reconozco, cuando hablamos de las vitals. Las web vitals son unas métricas que miden el performance y la usabilidad de nuestras aplicaciones. Y está el CFC, por ejemplo, el LCF y el CLF. ¿De acuerdo? Estos términos, estas terminologías, pues suman o arman, mejor dicho, cuánto performance o cuán usable puede llegar a ser nuestra aplicación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente para nuestros usuarios, que la página no haga esos flicks extraños y demás, sino también para el SEO. Google toma en cuenta estas métricas, las vitals, de hecho, han sido creadas por ellos, y mejora el rendimiento o el posicionamiento de nuestras aplicaciones cuando hablamos de posicionamiento web. ¿De acuerdo? Entonces, estos 3 puntos principales, de hecho son los que destacan, la fuente de esto es la documentación de Angular oficial, son los que destacan y son con los cuales yo estoy 100% de acuerdo. Dicho todo esto, vamos a pasar a hacer un poco de código, a crear una aplicación Server-Side Rendering en Angular 17. Para hacer una aplicación con Server-Side Rendering, si estamos creando una aplicación desde cero, podemos utilizar el comando engineer --SSR y de esta manera podemos crear un proyecto con Server-Side Rendering ya por defecto. Pero si tenemos un proyecto existente, pues sencillamente podemos utilizar este schematic para añadir Server-Side Rendering a nuestra aplicación. Así que vamos a crear una nueva aplicación y ver qué de diferente hay en cuanto al scaffolding en comparación con una aplicación client-side. Vamos allá. Bien, pues vamos a abrir la terminal por aquí
Y vamos a ejecutar el comando ng-new. Y a continuación vamos a decir my SSR, por ejemplo. Recuerda que te comenté que podemos pasarle el flag de SSR de Server-Side Rendering. Y lo podemos hacer así perfectamente. Pero también, en caso de que te olvides y no lo hagas, si presionas Enter y escogemos los estilos, fíjate como aquí nos vuelve a hacer la pregunta de que si queremos habilitar el Server-Side Rendering. Vamos a decirle que sí. Vamos a dejar que la aplicación empiece a generar. Ok, nuestra aplicación ya se ha creado. Recuerda que si tienes una aplicación ya existente y quieres añadir el Server-Side Rendering, tienes que utilizar el comando o el schematic ng-add @angular /SSR. Y con eso le podrías añadir a una aplicación existente el Server-Side Rendering. Vamos a ver un poco qué tenemos por aquí de nuevo de ficheros, ¿no? Como puedes ver, es una aplicación normal de Angular, pero hay 3 ficheros distintos. El primero que te quiero mostrar es el main.server.ts, que está aquí, y también tenemos el app.config.server.ts, que está aquí, y por último tenemos por aquí debajo el server.ts, que es un server, en nuestro caso, de Node.js. Vamos a empezar con el main server. El main server, como puedes ver, se parece mucho al main.ts que tenemos aquí tradicionalmente. Fíjate que hace el bootstrap de la aplicación y demás. La diferencia es que el app.config que llama, digamos el main, que es el client-side, o con el que nosotros normalmente trabajamos y es el client-side, pues llama al config normal, mientras que este llama al server. Si vamos un segundo a al server, que lo tenemos aquí abierto, vamos a cerrar esos dos. Aquí lo primero es este provider, que es sencillamente el provider que habilita el Server-Side Rendering en aplicaciones de Angular. Nada más, digamos que esa es su función. No hace falta que tampoco en este momento lleguemos más allá. Luego tenemos un merge donde realmente se configura o se hace el merge. Se unen las configuraciones del Server-Side Rendering y las configuraciones de nuestro app config normal. Luego, en el server.ts, como te he dicho, es un server de Express. Si has trabajado alguna vez con Node, verás que es algo muy sencillo, que sencillamente, valga la redundancia, se encarga de hacer el bootstrap de nuestra aplicación, toma el punto inicial o el fichero de entrada para renderizar, y cuando el server ya tiene todo el HTML listo, sencillamente envía el HTML hacia el client y el client pues renderiza. Recuerda que estamos hablando de un approach o de un enfoque distinto, el server-side rendering versus el client-side. El client-side, pues nosotros tenemos un HTML y ese HTML en el front, gracias a la hidratación, pues ahí es donde se le añaden los listeners, es donde el JavaScript empieza a hacer su magia, etcétera, etcétera. Mientras que aquí en este caso, en el server-side rendering, pues se hace todo en el server y ya nos devuelve un HTML con el estado para que el usuario pueda empezar a utilizar nuestra aplicación. Angular en el client-side utiliza la hidratación, pero Quick, el framework nuevo que hemos hablado alguna vez aquí en el canal, como sabrás, no utiliza hidratación porque es el proceso que más costo tiene del lado del cliente y por eso utilizan algo que se llama resumabilidad. Pero eso es otro tema. Entonces, si vamos un segundo también por aquí a nuestro al config normal. Quería ir al config normal, app.config.ts. Aquí tenemos el provide client hydratation, que como he hablado es el proceso donde al client le llega un HTML, se inicia la descarga, se inicia los renderers o los listeners, perdón, y se inicia el render. Hay un análisis del código y luego el navegador lo renderiza todo. Este proceso, nosotros vamos a hablar específicamente mañana sobre esta función y todo lo que es la hidratación para que lo tengas claro. Aunque me sorprende mucho que quieras saber sobre server-side rendering sin saber qué es la hidratación en el client-side. Me sorprendería mucho, pero bueno, puede ser. Vamos a empezar a implementar algo de server-side rendering en esta aplicación. Recuerda que tenemos varios días con varios episodios o varios capítulos para hablar detenidamente de este tema. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo service. Lo voy a crear aquí directamente.
y se va a llamar data.service.ts. Y este service pues será injectable. Y por aquí le pasamos el provide in y esto aquí root. Lo pondré, lo prometo. Root. Ok. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues esto es un data service. Hemos dicho data service. Gracias, amigo. Gracias. Vamos a utilizar nuestra API de cabecera en estos 28 días aprendiendo Angular, que es la API de Fake Store. Pero antes de poder utilizar nuestra API de Fake Store, vamos a tener por aquí el HTTP. Esto es igual al inject. Y al inject le vamos a pasar nuestro HTTP client. Gracias. Vamos a tener aquí mismo la URL también. Gracias. Y nuestra API, recuerda que es, bueno, la puedo poner por aquí y así la vemos. Es Fake Store API, que es la que estamos utilizando durante todos estos días, y nosotros podemos recuperar un listado de productos o sencillamente un producto, como tenemos aquí. De hecho, vamos a utilizar este endpoint para traer un producto, porque lo que te quiero mostrar es muy sencillo, pero es importante que estos conceptos los tengamos bastante claros en nuestra cabeza. Ok, esto ya. Sencillamente vamos a crear el método getProduct. Y este getProduct, el teclado y yo hoy no nos llevamos bien. Vamos a hacer la petición y vamos a devolver el observable directamente. Esto nos va a devolver un observable. Y este observable, pues por ahora será un any, y aquí también lo vamos a tipar de any, y así no nos complicamos y escribimos bien observable. Gracias. Bien. Entonces, esto va a ser una petición normal como lo hacemos tradicionalmente. Bien, vamos a consumir esto en nuestro componente. Vamos a limpiar por aquí. Vamos a venir aquí al app.component y vamos a inyectar. Estoy fino hoy. Nuestro service que se llama o se llamará data svc. Y esto vamos a utilizar en nuestro inject. Y esto es data aquí. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer esta importación. Y vamos a llamarle, bueno, es productos también, ¿no? Products. Y esto será un observable. Ahora podemos utilizar este observable de nuestro getProduct. De hecho, esto es singular porque es un único producto lo que vamos a traer. Así que vamos al app.component.html y sencillamente, no hace falta que nos esmeremos mucho, ponemos aquí nuestro pipe async y también podemos utilizar el pipe JSON con la etiqueta pre. Vamos a arrancar el proyecto, que quiero que veas una cosa. Nos va a dar un error. Si hacemos un ngserve, nos debería dar un error. Si todo va bien, nos debería dar un error. Aquí parece que todo funciona, pero tenemos el primer error que dice que no hemos importado el provider para el HTTP client, lo cual es verdad. Y si vamos aquí, pues dentro de los providers vamos a utilizar el provide HTTP client, que es una función y que viene de common HTML. Guardemos. Nuestra aplicación vuelve a empezar a renderizarse. Realmente incluso funciona, pero tenemos este pequeño warning aquí. De hecho, si detenemos y volvemos a ejecutar, posiblemente la aplicación no funcione de la manera correcta, porque nos dice que ha detectado que estamos utilizando server-side rendering y que nos recomienda que utilicemos el fetch, la API fetch, que vimos y hablamos de ella en otros episodios aquí en el reto de 28 días aprendiendo Angular. Con lo cual vamos a hacer caso a esta recomendación y aquí sencillamente le vamos a pasar el with fetch. Esto también aquí, guardamos.
De esta manera eliminamos ese warning. Vamos a arrancar otra vez. Vamos a asegurarnos de que lo estamos haciendo bien. Perfecto. Así que ahora vamos al navegador. Bien, esta es nuestra maravillosa aplicación. Vamos a... Hasta ahora todo parece normal, todo parece lo mismo, ¿no? Porque estamos renderizando el producto, todo parece igual. Pero si nosotros vamos un segundo aquí a Network y actualizamos, vemos que ha pasado algo, pero no hay ninguna petición saliente. Bueno, yo estoy filtrando, con lo cual también hace que no se vea nada. Vamos a limpiar. Si volvemos a actualizar, aquí no vemos ninguna petición relacionada hacia nuestro backend, hacia el endpoint de productos. ¿Esto por qué? Porque realmente este endpoint se consulta en el fichero server que vimos, en el server TS de Node, es quien hace realmente la petición y él procesa el HTML con el estado y es lo que nos escupe aquí. ¿Cómo sabemos esto? Si nosotros vamos un segundo a inspeccionar aquí el HTML, o el código de la página, perdón, veremos que esto es distinto a como normalmente cuando tenemos una aplicación de client-side funciona. Y aparte de esto, otro identificador es este señor que está aquí con el ng-state, que lo que nos escupe es, fíjate, el producto ya, el estado, directamente desde nuestro server que tenemos en el proyecto de Angular que vimos antes, ¿no? Porque estamos haciendo server-side rendering. Y viene aquí y lo inyecta en el HTML. Ya listo para utilizarse. Ya aquí están, en este caso nuestra aplicación no tiene ningún listener ni nada, pero realmente el HTML está listo o la aplicación está lista para empezar a utilizarse. Es por ello que cuando lo comparamos con el client-side, pues obviamente hay muchas ventajas de rendimiento, hay muchas ventajas para todos los vitals, para SEO, etcétera, etcétera. Pero debemos estar seguros 100% de que realmente nosotros necesitamos este approach en nuestras aplicaciones. Imagínate una aplicación que sea intranet y que ustedes gestionen, no sé, el horario de empleados y nóminas. Eso no tiene ningún sentido de que se haga con server-side rendering, pero quizás alguna landing de nuestro proyecto que esté expuesta en internet para algunos clientes o para captar clientes, sí que pueda estar hecha con server-side rendering porque queremos el mayor performance posible, el mayor posicionamiento posible en los buscadores de internet. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta es la pequeña introducción del server-side rendering. Mañana seguimos hablando sobre server-side rendering y de hecho en los siguientes días. Si no estás suscrito a nuestro canal, por favor, ¿qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, comparte este contenido, que eso nos ayuda mucho. Un saludo, nos vemos mañana. Bye bye.